Santo, hermanos, es el poder concentrado del ser divino, que viene a fortalecer a la Iglesia de Dios para desarrollar la misión alta a la cual ha sido llamada. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, hermanos, los invito a abrir las Biblias. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables o indudables, ¿cierto? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Señor Jesús, cuando resucitó, estuvo con los discípulos, ¿cuántos días? 40 días. Dice la Escritura que se les aparecía. Hubieron ocasiones específicas en las que la presencia del Señor Jesús venía y acompañaba a sus discípulos dentro de esos 40 días. Y es muy interesante estas visitas que el Señor hizo, porque tienen una implicancia de preparación para ellos, para desarrollarlos en la fe, pero además de eso, tienen un trasfondo profético para nosotros. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Dice el Evangelio: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿cómo les dijo? Paz a vosotros. Este encuentro del Señor Jesús con sus discípulos fue en el mismo día que Él había resucitado. ¿Cómo fue ese día? En la mañana, muy temprano, Él salió de la tumba, llegaron las mujeres, María quería tocarlo, ¿cierto? Y Él dijo, no me detengas, porque no he subido a mi Padre. Hizo un viaje relámpago, dice el Espíritu de Profecía, al cielo, se presentó delante del Padre Celestial, le mostró las marcas de los clavos, su testimonio, su sacrificio, y fue aceptado su ofrenda por nosotros. Cuando el Señor Jesús tuvo la certeza de que había sido aceptado su sacrificio, vuelve a la tierra y ahora sí permite que lo toquen. ¿Por qué no lo podían tocar antes? Porque era una ofrenda, ¿cierto?, sin mancha. Tenía que presentarse delante de Dios, pero ya cuando vuelve, sí es tocado. ¿Se recuerda más adelante quién lo tocó? ¿Quién le puso el dedo ahí para hacer ciertas comprobaciones? Tomás. Ahí ya podía ser tocado, pero cuando él recién resucita, no podía hacerlo. Pasó ese día, domingo, después de que vuelve, y lo ven las mujeres y se le anuncia a los discípulos, ¿cierto?, que se reúnan con él. Habían dos personajes que iban caminando hacia Emaús, ¿lo recuerdan? Nos vamos a desplazar, hermanos, hacia el libro que nos cuenta de este viaje a Emaús. Lucas capítulo 24. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Bienvenida, señora Juanita. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Recuerdan este pasaje? Que el Señor Jesús mismo se pone en medio de ellos, se les aparece. El Señor Jesús hizo esto el mismo día. ¿Cómo sabemos que hizo esto el mismo día? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. El mismo día que se cumplían los 3 días, el Señor Jesús se le aparece a estos otros dos discípulos, Cleofas y otro que no menciona el nombre. Ahora, hermanos, hay otro relato paralelo que nos muestra otras manifestaciones corporales del Señor Jesús a sus discípulos. Nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15.
para que ustedes vean que no fue tan anónima la resurrección de nuestro Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 2 al 8 dice la palabra del Señor: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Miren, acá tenemos un nuevo dato. ¿A quién fue al primero que el Señor Jesús se le manifestó cuando resucitó? ¿Quién es Cefas? ¿Pedro? Sí, es Pedro. Les voy a dar el versículo para que lo puedan comprobar. Juan 1:42. Hermano Alejandro, por favor, usted lo lee. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien. ¿A quién fue el primero que se le apareció? A Pedro. A Pedro, ¿cierto? Será más familiar. A Pedro, muy bien. El primer día de la resurrección del Señor Jesús, ¿tenemos un plumoncito que esté bueno? ¿Sí? ¿Está bueno? No. Ahí sí. Dice acá la palabra del Señor que el primer día de la resurrección el Señor Jesús hizo 3 apariciones. ¿Se recuerdan a quiénes se les manifestó? Primeramente, ¿a quién primero? A Pedro. A Pedro. ¿Pedro no está registrado? ¿A quién más se le manifestó? A María y a la otra María, no, A las mujeres. a las mujeres. Ahí incluimos a todas las mujeres. ¿A quién más se le apareció? A todos los apóstoles. A los... ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver. Estaban los 2. No. ¿No? Ya había uno que estaba muerto. ¿Se Ah, acuerdan de ah, Judas sí. que murió? ¿Ah? A los 11. No, no eran 11. ¿A cuántos se les manifestó? ¿Estaba Tomás? No. Ya, pues ¿cuántos eran? 10. 10. Oh, 10. a 10 apóstoles, ¿cierto? Ay, bien. Muy bien. ¿Y a quién más se le manifestó? A los 40. A Pablo. No, Pablo fue alrededor de 3 años después, cerca de la muerte de Esteban. Claro. Pero recuerda que leímos recién que iban camino a Emaús Los 2. a 2 discípulos. A Cefa y al discípulo que no se menciona. No era Cefas, era Cleofas. Cefas era aquí, Pedro, Pedro. Cefas. Ya, ahora hermanos, miren. Qué lindo, el Señor Jesús sale de la tumba y lo primero que quería hacer era mostrarse. Pero dice el testimonio que solo se mostró a aquellos que creían en Él. No se dejó ver por Anás, por Caifás, por Pilato. Eso no le interesaba ni infundirles temor ni nada. Lo único que Él quería era manifestarse a los que lo amaban y confirmarlos en la fe. Cuando acá nosotros estábamos viendo en Juan 20:19, y vamos a volvernos por favor, Juan 20:19, pasa algo muy especial. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la resurrección, o sea, era domingo en la noche, cuando llegó el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: pasad vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En esta entrevista que el Señor Jesús tiene aquí con sus apóstoles, Él les da el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos, hermanos, un paralelismo que se ha explicado muchas veces, ¿cierto?
entre el tiempo de la vida del Señor Jesús y el nuestro, nosotros tenemos que, cuando el Señor Jesús murió acá, en el año 31, ¿cierto? A los pocos días vino el Espíritu Santo. Vino aquí un descenso del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos este paralelo con la época cristiana en este tiempo, hubo un personaje que quiso falsificar la muerte de Cristo, ¿se acuerdan? Juan Pablo II, que murió ¿qué año? El 2005. Ese año, hermanos, a pesar de que este hombre muere, fue un tiempo que tiene mucho que ver con esta primera aparición del Señor Jesús, porque se estaba dando inicio en este año a los 40 años finales de la experiencia del pueblo de Dios en esta tierra, los 40 años finales hasta su venida. Cuando el Señor Jesús está aquí en el año 31, ¿se recuerdan ustedes en qué año fue destruida Jerusalén? Año 70. ¿Lo puede hacer más rápido? Año 70. Acá tenemos nosotros que el año 70 es la destrucción de Jerusalén, que para nosotros también nos representa ¿qué cosa? El fin del mundo, ¿cierto? La venida del Señor Jesús. Este periodo también es de 40 años, lo dice así el conflicto de los siglos. Cuando nosotros estábamos en este año 2005, el Señor Jesús empezó a revelar todas las cosas de su ley, de su palabra, de su profecía, de las enseñanzas, y en todo el mundo, hermanos decían, ¿es verdad que faltan 40 años para que Jesús venga? Hermanos de otros países ya andaban circulando esos mails por el internet diciendo, ¿es verdad? Fíjense ustedes en este detalle que vamos a ver. Aquí el Señor Jesús les sopla y les da el Espíritu Santo, ¿cierto? Vinieron unos pocos días después y recibieron el Pentecostés. ¿Qué habrá sido eso? Les voy a leer en Comentario Bíblico Adventista 7A, el comentario de Elena de White de Juan 20, 21 y 22. Dice, el acto de Cristo de soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y de impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que debía ser dada en el día de Pentecostés. Eso que hizo el Señor de soplarles los estaba dando en una pequeña medida de ese Espíritu que iban a recibir. Jesús impresionó en sus discípulos el hecho de que a medida que avanzaran en la obra confiada a ellos, más plenamente comprenderían la naturaleza de esa obra y la forma en que el reino de Cristo sería establecido en la tierra. Fueron nombrados como los testigos del Salvador. Debían testificar lo que habían visto y oído de su resurrección. Los discípulos habían estado tan íntimamente relacionados con este modelo de santidad que en cierto grado se habían asemejado a él en carácter. Ya en esta época, cuando se manifiesta, ¿cierto?, a sus discípulos, el primer día de la resurrección, dice que ellos ya se habían asemejado en cierta medida a su carácter y estaban capacitados especialmente para hacer conocer al mundo sus preceptos y su ejemplo. Ellos iban a mostrar con su vida el carácter del Salvador, pero con sus enseñanzas, ¿de qué iban a hablar? De sus leyes, dice, de sus preceptos. Para esta obra, el Señor Jesús les dio esas gotitas, pero más adelante, unos días más tarde, les iba a dar la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros estamos en el mismo punto, hermanos. Tenemos una gran misión, lo veíamos delante, evangelizar, testificar, y muchas veces falta ese fuego santo de querer ir y hablarle a otros. Un hombre común y corriente como Schindler, ¿cierto? ¿Era común y corriente? Sí. No era un cristiano, no era un hombre que se destacara por amar a Jesús, pero él empezó a salvar vidas de judíos. Vidas de judíos. Él daba sus tesoros para rescatarlos. Y cuando termina todo aquello, él se mira en su mano y ¿qué tenía? Un anillo. Y él se puso a llorar, dijo, si yo hubiera dado este anillo, quizá hubiera rescatado 2, 3, 10 judíos más de allá de los hornos para que no los hubieran matado. Hermano, estaba sintiendo ese fervor, ese amor
que Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a dar el esfuerzo cuando llegamos cansados del trabajo quizás, o cuando queremos darnos un tiempito para practicar algún hobby. El Señor quiere un renunciamiento de esas cosas y que estemos dispuestos a ir y hacer su obra. Para eso Dios va a dar su Espíritu, y no se lo va a dar a los que estén allá durmiendo hasta las 11 y no vinieron a la iglesia. Se lo va a dar, dice, a los que estén clamando y orando con súplicas agonizantes, hermano. El que sienta ese deseo de ir y hacer la obra de Dios, ese va a ser lleno. No va a ser lleno para ir a mostrar, mira, yo resucito muertos. No, va a ser lleno porque Él quiere ver a muchos allá en el cielo con Jesús. Hubo uno que no estuvo ese día, acá. Hubo uno que no estuvo, ¿se acuerdan? Tomás. Volvámonos al relato. Versículo 24, Juan 20, 24 dice, y mantengamos la Biblia abierta ahí un ratito para que vamos a leer bastante. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí dice 8 días después, pero da una explicación más específica el espíritu de profecía. Fíjense, dice acá en Desea a todas las gentes, página 747. Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. ¿Hay en nuestro corazón incredulidad? ¿Hay lobreguez cuando se trata de creer en las cosas de Dios? Dice, el oír a los otros discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en más profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal. Miren lo que andaba pensando. Todavía él esperaba un Mesías que les trajera la gloria aquí en la tierra. Por eso estaba desanimado. Y hería su vanidad el pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, dejamos que los malos sentimientos, la vanidad, la ambición mundanal llenen nuestro corazón, perdemos muchas bendiciones. Tomás estaba en esa situación. Estaba resuelto a no creer. Y por una semana entera reflexionó en su condición. ¿Cuánto tiempo pasó? Una semana. Que le parecía tanto más oscura encontrarse con la esperanza y la fe de sus hermanos. Durante ese tiempo declaró repetidas veces, si no viera sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y su corazón. Nosotros no debemos permitir que haya celos entre nosotros como hermanos. Eso es malo. Y tampoco la incredulidad. Sigue diciendo, unos cuantos de los discípulos hicieron entonces del familiar aposento alto su morada temporal, y a la noche se reunían todos excepto Tomás. Estaba tan enojado que ya no quería ir para allá donde él no había visto algo tan maravilloso. Una noche Tomás resolvió reunirse con los demás. A pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando ve una débil esperanza? ¿Cómo dice la Biblia que iba a ser la misión del Mesías? No apagará, dice,
el pábilo que humeare. ¿Usted ha visto cuando hacen una fogata y sacan un palo y queda ahí sin llama pero humea? Dice que Jesús, en su misión como Salvador, no iba a apagar, no le iba a poner el pie así encima a ese hermano débil que estaba luchando por tirar su fumarola de escasa fe. Él no lo iba a apagar, dice. Ni tampoco dice que iba a quebrar la caña cascada. ¿Han visto ustedes cañas que el viento las bota así? Él no la iba a quebrar. A veces en el sur, cuando está el trigo puesto, sopla el viento y cae lluvia y bota el trigo. Se dice, el trigo está botado, está plantado, pero se cayó por el peso del agua y del viento. A veces pasan unos días y el trigo se levanta. El Señor Jesús sabía esas cosas, entonces su misión era levantar la fe de sus hijos. Por eso acá dice, a pesar de su incredulidad, tenía una débil esperanza de que fuese verdad la buena nueva. ¿Cómo tratamos nosotros los hermanos cuando andan tristes, cabizbajos y llegan aquí a la iglesia? ¿Los aplastamos o les damos esperanza? Fíjense lo que hizo el Señor Jesús. Deseado de todas las gentes, páginas 747 y 748. Dice, mientras los discípulos estaban cenando, hablaban de las evidencias que Cristo les había dado en las profecías. Aquí fue la noche cuando Tomás se unió a ellos. Entonces vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y les dijo, paz a vosotros. Volviéndose hacia Tomás, dijo, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Estas palabras demostraban que él conocía los pensamientos y las palabras de Tomás. El discípulo, acosado por la duda, sabía que ninguno de sus compañeros había visto a Jesús desde hacía una semana. ¿Hace cuántos días que había estado Jesús con ellos? Una semana. Aquí está la cifra más específica. Desde que se le aparece a estos 10 apóstoles hasta que se les vuelve a aparecer a los 11, incluido Tomás, ¿cierto? ¿Pasaron cuántos días? 7 días. Una semana, hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando los visitó en estos 7 días cuando pasan? ¿Qué hizo con Tomás? Le afianzó la fe, le sacó sus dudas, le tuvo paciencia para cimentarlo en la verdad. Fíjense lo que sigue diciendo. No podían haber hablado de su incredulidad al Maestro. Reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús, clamando, Señor mío y Dios mío. En ese momento, cuando el Señor Jesús los vuelve a visitar, una semana después, fue para confirmar la fe de Tomás. Fíjense aquí, hermanos. Nosotros empezamos haciendo un paralelismo entre ese soplo del Espíritu Santo, el 31 de la resurrección, con el año 2005, cuando Dios empezó al mundo a darle estas revelaciones de su ley, de sus profecías que están ahí en toda su palabra. Si usted suma 7 días o una semana después del 2005, ¿a qué año llega? 2012. Muy bien. Este año 2012, hermanos, sería para nosotros como un paralelismo con esa vez cuando el Señor vio a Tomás incrédulo y se manifiesta para afirmarnos en la fe. Quizá han habido estos 7 años de que Dios empezó a revelar cosas, hermanos que no han creído, hermanos que han tenido dudas, que han sentido celos. ¿Por qué lo iba a revelar por otro lado? ¿Por qué no por los canales habituales? Pero Jesús, al ver que tienen una débil esperanza de que fuera verdad esa buena nueva, también se va a manifestar, hermanos. Y la semana que viene es el día del Pentecostés. Oremos, hermanos, por aquellos que no tienen fe. Oremos pidiendo a la Señora, ayuda a nuestros hermanos de más allá a que crean estas cosas que tú estás mostrando. Es nuestro deber, hermano. Y Dios lo va a hacer. Lo hizo con Tomás, lo va a hacer con aquellos que sean sinceros. Si en nuestro corazón hay duda, el Señor lo va a hacer con nosotros. Pero no les quepa duda que este año 2012, este día de Pentecostés que viene, va a ser algo especial. Quizá hay algunos hermanos entre los presentes que no han hecho su preparación para el día de Pentecostés. Todavía están a tiempo. Oren al Señor, dediquen más tiempo
a la meditación, a la oración, al estudio de la Biblia. Vienen días muy importantes, hermanos. El Señor Jesús hizo como discípulos, hablando en grupo de los 12 o los 11, hizo 4 manifestaciones cuando ellos estaban juntos. Nosotros vimos al principio que se le manifestó a Cefas, a Pedro, estaba solo. También Corintios, que estábamos leyendo, dice que también después se le manifestó a Jacobo, estaba solo, Santiago estaba solo. Pero como discípulos, cuando estaban juntos, se les manifestó 4 veces. La primera, cuando estaban los 10 apóstoles y no estaba Tomás. La segunda, una semana más tarde, con Tomás. La tercera la vamos a ver ahora. Nos vamos a ir a Juan 21, 14. Vamos a empezar a leer un poco antes. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3, Juan 21:3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pan encima de ellas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo, ¿qué cosa? Que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez. ¿Qué vez era? La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La primera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos fue esta, a los 10 apóstoles solos. La segunda, con Tomás, esta otra. Pero la tercera vez fue la pesca milagrosa. Esta es la postrera, ¿cierto? Porque antes ya les había hecho ese mismo milagro. Sí. Hay cosas interesantes en este relato, hermanos. Contaron ustedes con la realidad, ¿cierto?, de que cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, produce un perfeccionamiento en los hijos de Dios. Aunque siguen teniendo defectos. Recuerden ustedes, el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos. Pedro predicó, se bautizaron multitudes, pero más adelante Pedro tuvo ciertos problemas cuando estaba con Pablo y vinieron de la iglesia en Jerusalén a darle datos, y él hizo como que disimuló que no estaba comiendo con los gentiles. ¿Recuerdan ese? Una persona que sea llena del Espíritu Santo como lo fueron ellos, no es una persona que está sellada con una antigotera que no le va a pasar la tentación. No es que está libre de pecar o que ya es perfecto en el sentido de que no hay vuelta hacia la imperfección de la cual viene, no. Una persona que recibe el Espíritu Santo es que Dios le da la potencia, el poder, la ayuda divina para que pueda cambiar todo lo que le queda. No es que están perfectos y lo reciben, ¿me entiendes la idea? Entonces cuando Dios da su Espíritu Santo, y ese fue un pequeño soplo, es para empezar a preparar a su iglesia para que pueda vivir una vida santa, una vida sin pecado.
Pero había pasado unos días y llega este momento de esta pesca, hermano, y esa pesca que llega a nosotros nos muestran que la iglesia había crecido espiritualmente y ya estaba viviendo una situación de santidad mayor. Veámoslo en el relato que acabamos de leer. Devolvámonos por favor al versículo 2. Decía, estaban juntos Simón Pedro, y me ayudan a contar cuántos discípulos había en la barca, por favor. Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos habían en el barco? 7. Contemos juntos. Simón Pedro, Tomás, los 2 hijos de Zebedeo, ¿cierto? 4. Los otros 2 discípulos y Natanael. 7. ¿Son 7? Sí. Sí. No te querría decir 7. 7. Así como título. Bien. Pero nosotros tenemos que contar. Bien. Miren, el hecho de que en esta barca, siendo más los discípulos, haya 7, a nosotros nos está mostrando que es un tiempo en el que la iglesia va a estar en una condición de perfección, hermanos. En una condición de perfección. Por eso cuando usted va al versículo 8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaba de tierra sino como de 200 codos. Cuando la iglesia del Señor está perfecta, está cerca del cielo, está cerca de la venida de Jesús, está cerca, hermanos. Cuando la iglesia del Señor se halla en el estado de perfección, va a estar cerca de la patria celestial. Aquí dice, no distaban de tierra, sino como 200 codos. Cuando la iglesia del Señor esté sin pecado, va a estar cerca de ir a vivir al cielo, hermano. Pero vean el versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. ¿Por qué se nos da la cantidad de peces? Porque es un tiempo en el que la iglesia va a ser contada, va a ser sellado. Va a haber un conteo por número. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el reino de los cielos es como una gran red que arrastra todo tipo de peces y en la orilla los separan? Dice que estos eran peces grandes. ¿Decía grandes? ¿Se fijaron? Llena de grandes peces. Son cristianos que están formados ya, hermanos. Cristianos que están perfectos, no son pececitos chiquititos que están creciendo ahí. ¿Ah? No son pececitos pequeños que están vía de llegar a ser adultos. Estos cristianos de este tiempo, de esta aparición de Jesús, cuando están pescando, están en un tiempo cuando la iglesia está perfecta. Por eso viene el sellamiento. Esa es la tercera aparición como discípulos a todo el grupo, ¿cierto? Pero hay una cuarta. ¿Se recuerdan ustedes? La ascensión. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús se va al cielo? Esa es la cuarta. Eso a nosotros nos está representando la venida, porque dice, así como lo vieron irse, así le verán volver. Para nosotros, cuando su iglesia esté santa, cuando su iglesia esté perfecta, porque dentro del bote que es la iglesia iban 7, estaba perfecta, cuando llegue ese tiempo que esté perfecta, ya la próxima aparición de Jesús, ¿qué va a hacer? Cuando nos venga a buscar. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros en este tiempo, que son días de preparación para Pentecostés, nos preparemos. Porque Él en esos 40 días se estuvo manifestando a su pueblo, se estuvo apareciendo a los discípulos para ayudarlos en su fe, para prepararlos. No estamos en tiempo que perder, hermano. No nos representa solo estos 40 días hasta el Pentecostés, nos representa estos 40 años finales. Van a haber tiempos en los que el Señor Jesús va a venir y nos va a enseñar nuevas cosas. ¿Usted lo cree? Si lo cree, hay que prepararse, hay que prepararle el lugar para que ese visitante divino llegue y entre. Hay algo bonito, hermanos, que estaba en el capítulo 15 de 1 Corintios. Vamos a ir allá. ¿Cuál fue la cantidad más de personas que vieron a Jesús después de resucitado? Alejandro, hermano Rigoberto, hermano Freddy, hermana María, ¿saben? ¿Ah? Están leyendo. Bien, lo vamos a leer.
versículo 5, 1 Corintios 15, 5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a ¿cuánto dice? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hay cosas que son simpáticas y que reúnen gente, pero esto que fue maravilloso, reunió más de 500 personas, se les apareció Jesús. Le voy a leer del Deseado de todas las gentes, página 757, dice, estando a solo un paso de su trono celestial, ¿a cuánto estaba Jesús del cielo? A un paso. Cristo dio su mandato a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros y fuertes sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo, lo mismo que nosotros, tenemos que colaborar con él. El mandato de ir y predicar había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. En una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. ¿Habían visto ustedes que antes de su muerte Jesús hiciera una cita con los discípulos para después de morir? ¿Habían visto ustedes? El Señor Jesús tiene todo planificado, hermanos. Antes de morir ya sabía qué es lo que iba a hacer después y se lo anunció a los discípulos. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ello llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Miren la testificación. Ahí en la semana de Pascua, esa invitación que Cristo le había hecho a los discípulos, se la contaron a muchos, dice que estaban tristes. ¿Usted ha visto personas tristes? Invítela a esa reunión con Jesús. Jesús se va a presentar ante ellos. Dice, concurrieron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos. ¿Cómo eran los judíos? Envidiosos. Si nosotros somos envidiosos, no somos de los que están con Jesús. Tenemos que limpiar este vaso. Vinieron con el corazón en suspenso. ¿Usted ha ido a un lado con el corazón en suspenso? Ellos iban así, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de Cristo. Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos, dice, de aprender todo lo que podían de lo que habían visto, de los que habían visto a Cristo desde su resurrección. Estaban los 500, pero estaban ahí los 11 dando testimonio de lo que ellos habían visto. De un grupo a otro iban los discípulos, contando todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos. Tomás, dice, relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. Miren, con esta visita que le hizo Dios a Tomás, dice que sus dudas se habían disipado. Las dudas de los hermanos se van a disipar. De los que realmente tengan una chispita de fe, Dios les va a sacar sus dudas. Pero mire, dice, de repente Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y sus pies contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista, miren, la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección.
Fue el encuentro más masivo que Jesús tuvo con los creyentes. Eran más de 500 hermanos. Y los reunió allí y les enseñó. Y los confirmó en la fe. ¿Dónde vemos nosotros que el Señor Jesús hizo esta reunión con ellos? ¿Dónde lo vemos en la Biblia que Él los invita a este encuentro, hermanos? ¿Sabemos? ¿Lo hemos visto? A ver si lo encuentro por acá. Vamos a Mateo, hermanos. Mateo 26. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Versículo 30 y 32. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde dice? A Galilea. ¿En qué momento el Señor Jesús hizo esa cita? Antes de morir. Dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Los discípulos, cuando lo vieron resucitado ese domingo, se dieron cuenta de que era verdad y se acordaron de que iban a tener una reunión especial allá en Galilea. Pero ¿en qué parte? ¿En qué parte de Galilea? Podría ser en el mar de Galilea. ¿En dónde? Vamos a ver Mateo 28, 16, perdón. Mateo 28, 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Les había dicho un lugar específico? Sí, les dijo: en ese monte de Galilea, allí los voy a esperar. Por eso, como estábamos leyendo recién, decía la palabra de Dios, que se habían ido a ese monte donde Jesús los había citado. Cuando el Señor Jesús se les apareció a esos 500, los confirmó también en la fe, hermanos. Fijémonos. El Señor Jesús le apareció a Cefas. Aquí, a Cefas, solito. Le apareció a los 11. Le apareció a los 10 primero, a los 11. Le apareció a Jacobo. Le apareció a los 500. Le apareció en la pesca. Y les aparece cuando se va al cielo. Ese día, primero, se le apareció a varios, ¿cierto? Hermanos, esas manifestaciones nos están mostrando a nosotros la perfección de la obra que Jesús hace por nosotros. Porque Él no va a dejar nada al azar. Cada cabo Él lo va a atar. Cada verdad va a ser comprendida. Cada alma que está esperando la luz va a ser alumbrada. La pregunta es: ¿seremos nosotros parte de esa gran obra? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo que Dios quiere que sea hecho? ¿Estamos dispuestos? Dice la palabra del Señor, hablando de lo que Él hizo en esos 40 días. Por 40 días Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante y explicándole lo que hasta entonces habían sido incapaces de comprender. ¿Se recuerdan ustedes cuando Él les decía: tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las podéis sobrellevar? Pero cuando Él resucita, ahí cuando ellos ven de verdad era el ser divino, ahí dice que les explica lo que antes no podían entender, en ese momento. En este tiempo el Señor va a hacer que su pueblo, que lo ha esperado todos estos años, entienda las cosas que han estado ocultas porque no podían ser comprendidas. En este tiempo, hermano, mira qué privilegio, la potencia, la amplitud de la verdad de Dios va a ser conocida. Les voy a contar una historia. Se llama La escalera era un sueño. Dice: un hombre soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo y que cada vez que hacía alguna buena acción, la escalera subía un par de metros. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria, la escalera subía aún más, y cuando daba fuertes sumas de dinero, más todavía. Después de un tiempo ya era tan alta que no se veía la parte superior, perdida entre las nubes.
El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, subiría su escalera y entraría directamente al paraíso. Decía, el que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. En eso se cayó escalera y todo y se despertó. Vio que si quería ser salvo, debía hacerlo por otro camino, y no por el de las buenas obras, y entonces tomó el camino único, el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra obra, hermanos, no va apoyada en los músculos de la iglesia. Nuestra obra de evangelizar al mundo va a estar apoyada en el Espíritu Santo que Dios va a derramar en este tiempo final para que esa obra sea hecha con perfección. Hasta que ese Espíritu no bajó en los discípulos, ellos no fueron capaces de predicar en el templo el arrepentimiento y convertir a multitudes. Mientras ese Espíritu no descendía, no hubiera habido una Tabita resucitada, no hubiera habido un cojo sanado, un sordo con los oídos abiertos cuando el Señor Jesús ha ido al cielo. No hubiera habido. Pero vino el poder de lo alto y los preparó y los dejó capacitados, hermanos, para hacer lo que tenían que hacer. Nosotros tenemos esa misma labor. Dios nos va a pedir cuenta por lo que hemos usado, el tiempo que Él nos ha dado de vida, los recursos, los talentos, la educación o falta de ella que hayamos tenido. Dios va a requerir todo que se haya puesto para hacer su obra en este mundo. Todo, hermanos, todo. No va a haber nada donde Dios no escudriñe allí, donde ponga su mirada y donde haga un juicio. Todo. Pero nosotros no nos preparamos y no buscamos ese derramamiento del Espíritu Santo. Pensamos que es llegar y salir y hacer la obra. Por eso volvemos chasqueados. Por eso los discípulos tenían las redes vacías. Tuvo que venir Cristo y ponerse al lado derecho y decirles, echen la red para acá, al lado mío, y yo se las voy a llenar. Y eso es lo que va a hacer ahora. Escuchen, hermano, dice, cada día con Dios, 25 de mayo. Muchos están demasiado apurados para orar. ¿Es usted de esos que se levantan y oran 5 minutos y ya quedan satisfechos? Muchos están demasiado apurados para orar. Con pasos apresurados avanzan a la sombra de la amante presencia de Cristo para detenerse tal vez unos pocos momentos en el sagrado recinto, pero sin esperar su consejo. Cuando David oraba, terminaba de orar y se quedaba ahí. ¿Sabe por qué? Por si Dios quería manifestársele y responderle o hablarle algo. ¿A usted le gusta conversar con alguien y que ese alguien, en vez de responderle, a usted se va? ¿Es bonito eso? Conversar con alguien y cuando me tiene que responder yo me voy. Eso es lo que se hace cuando se presenta usted a la oración y no espera el consejo de Dios. Dice que están demasiado apurados. Por eso la iglesia no tiene poder. Otra cita. Dice, nuestra única defensa segura contra los pecados que nos asedian es la oración. La oración de cada día, dice, y de cada hora. No debemos estar un día llenos de celo para subirnos el siguiente en la negligencia, sino como resultado de la vigilancia y el fervor, debemos revitalizarnos gracias a nuestra comunión con Dios. La oración es necesaria y no debiéramos esperar que se manifiesten los sentimientos, sino orar fervorosamente, ya sea que sintamos algo o que no sintamos nada. El cielo está abierto para recibir nuestras oraciones. La oración es el canal que conduce hasta el trono de Dios. Nuestra gratitud y los ardientes deseos de nuestra alma por recibir la bendición divina y que nos llega en retribución como la lluvia refrescante de la gracia divina. Muchos, dice, permiten que este canal se obstruya de manera que se interrumpa la conexión con el cielo. Oh, cuánto deseo que dediquemos más tiempo a permanecer sobre nuestras rodillas y menos a planificar por nosotros mismos y a pensar que podemos hacer grandes cosas. ¿Cuál era el deseo? Que dediquemos más tiempo, hermanos, más tiempo a permanecer sobre nuestras rodillas. ¿Cuánto tiempo oramos? A veces da vergüenza, hermano, decir públicamente, yo oro tanto tiempo. ¡Qué vergüenza! Oro 3 minutos, oro 5 minutos, oro 8 minutos. Cuando el Señor Jesús y sus profetas
se pasaban toda la noche orando. Nosotros no somos capaces, dice Jesús, no habéis podido velar conmigo una hora. Y así queremos que Dios nos llene. Los discípulos, para poder recibir el Espíritu, estuvieron 10 días apartados. Esos 10 días empezaron el jueves pasado, antes de ayer. ¿Ya nos hemos apartado a orar? ¿Ya hemos hecho un tiempo especial para Dios? Queremos que Dios nos llene. Y Dios nos va a decir después, ¿dónde estuvo tu preparación? Tú con tu pura boca querías que te llenara y tu corazón nunca lo vaciaste. Siempre estuvo lleno de todas las cosas, del trabajo, de los vecinos, de las cosas que a mí me interesan, del fútbol, de los juegos, de los vicios. Estuvo lleno de eso. ¿Dónde querías tú que yo te llenara si tenías el corazón ocupado hasta el límite? ¿Dónde te iba yo a llenar? Cristo no puede ser engañado, hermano. Si queremos que Él nos llene, que Él nos colme de su presencia, tenemos que hacer una preparación. Dice, pero, dice, el obrero no puede tener éxito, buen éxito, mientras eleva a Dios oraciones apresuradas, para luego correr y dar atención a cosas que teme descuidar u olvidar. Solo toma tiempo para dedicarle deprisa algunos pensamientos a Dios. Eso es todo. No se da tiempo para pensar, no se da tiempo para orar, ni para esperar que el Señor le renueve tanto sus energías físicas como espirituales. Pronto queda rendido. No siente la influencia elevadora e inspiradora del Espíritu de Dios. No es reanimado por una vida fresca. Su cuerpo agotado y su cerebro cansado no experimentan alivio mediante el contacto personal con Cristo. La oración, hermanos, cuando es verdadera, usted se levanta y tiene fortaleza. Si usted se levantó más triste de lo que se arrodilló, su oración no fue eficiente. La oración, dice, es el acto de abrir el corazón a Dios. ¿Como a quién? Como a un amigo. Usted le habla al amigo y no le tapa la boca. Usted se queda ahí y lo mira y anhela que el amigo se pronuncie con respecto a lo que usted habló, ¿cierto? Si usted le dice, uy, Ezequiel, que hace frío, no espera que el Ezequiel se dé una vuelta y vaya a hacer otra cosa. Usted dice, uy, sí, hermana, de verdad me tuve que poner bufanda. Cuando hay una comunión con Dios, dice que usted va y ora y espera. Para esperar en la oración, ya para pedir todo lo que uno necesita, se necesita mínimo una hora, hermanos. Una hora de reloj. ¿Quién está dispuesto hoy en día a dedicarle una hora en la mañana a Dios? Orar antes de irse al trabajo. ¿A qué hora hay que levantarse? Una hora antes. Para buscar a Dios. ¿Valdrá la pena? Sí. ¿Lo hacemos? ¿Está muy calentita la cama en este tiempo? ¿Será que tendremos que tener un terremoto que nos haga tirar a la cama y tengamos que dormir en el suelo? Que sea más cómodo levantarse a las 5 que estar ahí acostado en el suelo. Dios sabe llevarnos, hermanos, sabe llevarnos. Él lleva a sus discípulos y nos va a llevar a nosotros si nosotros nos dejamos. Y para terminar, hermanos, dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué más dice? Y apártese de... ¿No saben el versículo? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primeramente, conoce el Señor a los suyos. Cuando Él dé su espíritu, va a conocer a los suyos, ¿cierto? Los va a tener ahí. Su presencia en ellos los conoce. Hay una relación, algo que los une, su espíritu. Pero también dice, apártese de iniquidad. Cuando venga el espíritu, tiene que haber, hermanos, una renuncia del pecado. No puede ser albergado el espíritu y que ciertas cosas que hoy día podemos tener nos sigan desviando de él. Los que reciban el espíritu no se van a quedar viendo las teleseries. No van a estar atentos al mundial cuando empiece el 2000 no sé cuánto. 14. ¿Ah? 14. Sí, ya. La vida de los que van a recibir este espíritu, hermanos, va a ser diferente. Y sigue diciendo, antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Nuestro Padre Celestial
no exige de nuestras manos lo que no podemos realizar. Desea que su pueblo trabaje fervientemente para cumplir el propósito que le ha asignado. Han de orar en busca de poder, esperar poder y recibir poder, a fin de que puedan crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. No todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal, por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal, no comprenden que es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de la perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor, en que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. La lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. Nos hallamos en gran necesidad de la atmósfera pura y vivificadora que nutre y fortifica la vida espiritual. Necesitamos un fervor cada vez mayor. El solemne mensaje que se nos ha entregado para darlo al mundo ha de ser proclamado con mayor ardor, con una intensidad que conmoverá a los incrédulos. ¿Para qué va a venir el Espíritu Santo? Para que usted pueda predicar con intensidad a ellos, y dice conmover a los incrédulos, induciéndoles a ver que el Altísimo está obrando con nosotros, que Él es la fuente de nuestra eficiencia y fortaleza. ¿Estáis empleando todas vuestras facultades en un esfuerzo por traer las ovejas perdidas al redil? ¿Es así, hermanos? ¿Estamos empleando todos nuestros esfuerzos en eso? Hay miles, dice, y miles, sumidos en la ignorancia, que podrían ser advertidos. Orad como nunca habéis orado antes por el poder de Cristo. Orad por la inspiración de su Espíritu, a fin de que podáis ser henchidos con el deseo de salvar a los que perecen. ¿Recuerda la escuela sabática? Que algunos no tienen el deseo de ir a hablarle a otros. Dice, orad por la inspiración de su Espíritu. Si no tenemos el deseo de hablar allá, es que aquí no está el Espíritu. Orad por la inspiración de su Espíritu, a fin de que podáis ser henchidos con el deseo aquí adentro, para tener las ganas de salvar a los que perecen. Si no tenemos ganas, hermanos, de ir a visitar, es porque no oramos a Dios pidiéndole eso. No es que no estoy capacitado, que no me ha nacido, que no me interesa, que no los quiero, que no es eso. Es nuestra falta de interés, hermano. Y Dios sabe estas cosas. Por algo las escribió su sierva, y de acuerdo a estas cosas Dios nos va a medir. Dice, ascienda al cielo la oración. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Ustedes pensaron que era la bendición sacerdotal? No era para arrullarnos a nosotros. Aquí, cuando habla esto, es Salmo 67, 1 y 2. Dice que le está pidiendo al Señor que nos bendiga, que tenga misericordia, que resplandezca su rostro. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando Dios derrame su Espíritu, no va a ser en corazones egoístas, corazones envidiosos, corazones que aman la cama, corazones que trabajan en exceso y el sábado no están en la iglesia o se están quedando dormidos. Dios no va a poner su Espíritu en un vaso que esté sucio. Dios va a poner su Espíritu en un vaso que no tiene amor por el mundo. ¿Usted se creía que un ser santo como Dios se iba a ligar a un ser pecador que no tuviera el deseo de ser mejor? Dios se va a unir a cada uno de los que quieran que Dios los llene. No que de tal a tal edad, o con estos años de universidad, o con estos millones en el banco. No son esas las condiciones de Dios. El corazón. ¿Usted quiere? Dios lo va a llenar. Pero hay que prepararse. Los días domingos se va donde Alejandro. Se predica en la feria. ¿Cuántos de aquí nunca han ido allá a la feria a ayudar? Se hace el día domingo. Y no es para ir una vez, ni dos, ni tres. Hay que ir todos los domingos, porque esa iglesia es la continuación de esta iglesia para ponérsela cerca a las personas que viven por allá. Entonces todos tenemos que ir, hermanita María. Yo le invito, vaya.
porque aquí hay una cita que cuando yo la leí me dio mucha alegría, mucho ánimo. Está hablando del Espíritu Santo, de cuando viene el Espíritu Santo. Miren lo que pasa. Dios nos cuida 5 de febrero. Este poder y fortaleza que excederán en mucho al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados de poder de lo alto, iluminados sus rostros, irradiando santa consagración, saldrán a proclamar el mensaje del cielo. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés, que había un espíritu de oración. Levantemos, hermanos, ese espíritu en nuestro hogar. Veía a centenares, dice, y miles de personas visitando las ferias y explicándoles la palabra de Dios. En ese tiempo, cuando venga el Espíritu, lo que se hace allá los domingos, se va a hacer, dice, por centenares y por miles de hermanos que van a ir a las ferias a enseñarles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Esto que se hace allá, hermanos, se tiene que seguir haciendo. Tenemos también que seguirnos reuniendo acá. No es tiempo para que usted descuide su corona. Si usted se descuida, van a haber miles que van a entrar y se la van a tomar. ¿Sí o no? Si hay una corona que no está siendo usada, Dios se la va a dar a otro. Cuide su corona, hermano. Ore más al Señor. Dios se va a manifestar. Así como afirmó a Tomás en las dudas, una semana después, así va a visitar a su pueblo ahora. Y va a sacar muchas dudas. Es tiempo de estudiar, tiempo de orar, tiempo de meditar y tiempo de actuar. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre todos los que estén preparados. Sea conmigo o sin mí, sea con usted o con otros, el Espíritu descenderá del cielo y llenará toda la tierra con su gloria. Así que preparémonos, hermanos, y que Dios nos bendiga. Amén. Número 5. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el poder del Altísimo te cubrirá. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el poder del Altísimo te rodeará. Tu alma vivirá, tu espíritu renovará, y en tu cuerpo todo nuevo se hará. Tu alma vivirá, tu espíritu renovará, y en tu cuerpo todo nuevo se hará. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el poder del Altísimo te cubrirá. Y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, el poder del Altísimo te rodeará. Recuerda el número 5. Tu alma vivirá, tu espíritu renovará, y en tu cuerpo todo nuevo se hará. Tu alma vivirá, tu espíritu